Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Giovanni Víctor, y por mi canal de YouTube, el Encono de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nuevo milagro. Doy gracias a Dios por este día de vida que me regala y le pido a Él que me permita compartir el Evangelio como siempre lo ha hecho, que me permita compartir la palabra de Dios con ustedes que me escuchan, para gloria y alabanza de su santo nombre. Te lo pido todo esto, mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Que mi Dios y mi Padre, que mi Creador, que mi ayudador me ayude a predicar el Evangelio de poder, de verdad y de abundante gracia, de amor, de eternidad, de justicia y de paz, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Amén, amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. Dado que hoy tengo varios versículos que voy a compartir, hoy no voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren verlo, el video anterior por aquí, por mi perfil de Facebook, y Giovanni Víctor, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar todo para gloria de Dios. Amén. Vamos a comenzar hoy Efesios 4, pero vamos a estar en Efesios 4 del 1 al 16. Entonces vamos a leer primero del 1 al 8 y luego lo interpreto con la ayuda de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y luego seguimos leyendo y interpretando hasta el 16. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros le fue dada la gracia conforme a la medida de donde Cristo, por la cual dice, subiendo a los altos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Vamos a interpretar primero esta parte con la ayuda del Padre, Dios y el Espíritu Santo, y luego seguimos leyendo hasta 16 y lo interpretamos. Amén. Yo pues, preso en Cristo, en el Señor. Recordemos que la carta a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, Pablo la escribió, como ya había dicho anteriormente, desde la prisión. Porque Pablo dice que es preso del Señor, porque fue voluntad de Dios que Pablo cayera preso. Y no solamente que fue voluntad de Dios, sino que fue por causa del Señor. ¿Sí me entienden? Cuando Pablo dice, yo pues preso en el Señor, es que fue por causa del Evangelio del Señor Jesucristo, fue por causa de la buena nueva que Él venía predicando, fue por causa de la buena nueva que Él venía propagando, que Él cayó preso y que está preso mientras está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Éfeso. Amén. A los santos de Éfeso. Entonces, bueno, por eso que dice, yo preso en el Señor. Entonces, fíjense. Por eso que yo a veces hago mucho énfasis en esto, es que los verdaderos
Los verdaderos apóstoles, es decir, los de Cordero, sufrieron mucho por causa del Evangelio. Fueron maltratados, fueron perseguidos, fueron vituperados, fueron humillados, fueron despojados. Y yo veo, hermanos y amigos que me escuchan, que los apóstoles de hoy en día, ¿verdad?, los mal llamados apóstoles, o los autoproclamados apóstoles de hoy en día, yo veo que no calan en el modelo apostólico, porque si algo hicieron los apóstoles en esta tierra fue sufrir. Si algo hicieron los apóstoles en esta tierra fue ser perseguidos por su fe. Si algo hicieron los apóstoles del Cordero mientras estuvieron aquí, fue dar su vida por el Evangelio que ellos creían. Entonces, cuando uno ve a un apóstol de la talla de Pablo que está preso en la cárcel por predicar el Evangelio de Cristo y por no callar sino hablar, y uno ve, por ejemplo, a los apóstoles de hoy en día que andan en tremendo carrazo, que tienen tremenda casa y que no le falta nada, entonces uno dice, hay algo anda mal. Con esto no quiero decir que un siervo de Dios no pueda tener buenas maneras económicas ni no pueda tener una economía estable, no. Claro que se puede. Pero hay otra cosa, que los apóstoles de hoy en día todo el mundo los ama. Ellos son famosos, tienen iglesias de 50,000, 100,000 personas, hacen cola nomás para ir a ver el culto de ellos. Muy diferente a los apóstoles, que fueron aborrecidos de todos. Entonces, bueno, el siervo de Dios, como dice la Escritura, tiene que ser sufrido y constante en la oración. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. El siervo de Dios tiene que saber sufrir. Tenemos que saber sufrir penalidades con buen soldado de Jesucristo. Entonces, bueno, eso es lo que podemos apreciar, que los mal llamados apóstoles hoy en día no sufren, no padecen persecución por causa del Evangelio, porque predican un Evangelio que a todo justa, un Evangelio centralizado en el hombre, por lo cual ellos no reciben persecución por el Evangelio, porque ellos quedan bien con todos. Entonces, eso es lo que uno puede ver, que hoy en día no hay, o los que se llaman ser apóstoles, en realidad no lo son. Y no lo son porque sus obras no son como las de los apóstoles de Cordero. Y no lo son porque no están dispuestos a dar la vida por el Evangelio, no están dispuestos a dar la vida por su Señor. Y ellos simplemente quieren fama por el título de apóstol, pero no quieren experimentar las consecuencias del sufrimiento que ese título trae en sí mismo. ¿Ves? Claro, sufrimientos por Cristo, que son los mejores sufrimientos que podemos experimentar, porque son un granito más, como dice la Escritura, que los sufrimientos presentes son un granito más para la gloria venidera. Amén. Para pasar un poco el texto, ahorita no lo tengo en mente claramente. Entonces Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Que andemos conforme a la vocación por la que fuimos llamados. Por ejemplo, si yo soy médico, ¿cómo debería yo andar siendo un médico? Bueno,
como yo no soy médico, o sea, estoy poniendo un ejemplo, pues, supongo que un médico no puede ir matando personas por allí, como un loco, ¿verdad? Sino al contrario, salvando vidas con el conocimiento que Dios le ha permitido tener a ese médico. Un médico, por ejemplo, tampoco puede ser alcohólico, porque imagínense cómo va a curar un alcohólico un médico. Supongamos que el médico es cirujano y antes de la operación haya bebido, no sé, haya bebido mucho alcohol. Entonces, ese médico no está andando conforme a su vocación. Tampoco un médico podría, qué sé yo, odiar a las personas o no debería tampoco ser antipático. Tiene que andar digno de la vocación a la que fue llamado. Tiene que andar digno de la vocación que está ejerciendo. Y nosotros fuimos llamados a qué? En Cristo, nosotros dice la Escritura que somos linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tendremos que andar con buen digno del llamado que fuimos recibidos, de la vocación que el Señor nos ha dado. Tenemos que andar, fuimos llamados a reconciliar a Dios al hombre con Dios por medio de Cristo. Fuimos llamados a ser proclamadores, propagadores de las buenas nuevas. Fuimos llamados a ser, como le digo ahorita, linaje escogido, nación santo, pueblo adquirido por Dios. Entonces, tenemos que andar como es digno de ese llamado que habemos recibido. Esperen un segundo. Bueno, entonces tenemos que andar como es digno de ese llamado que habemos recibido. Aquí dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre, soportándolo con paciencia unos a otros en amor. ¿Cómo tiene que andar un hijo de Dios? Con humildad. Un hijo de Dios no puede ser prepotente, no puede ser soberbio, no puede ser altivo, no puede ser arrogante, no puede ser prejuicioso, no puede ser vanaglorioso, no puede ser egoísta. Un hijo de Dios no puede tener ninguna de estas características, porque son contrarias al llamado que él ha recibido. Así como un doctor no puede ser alcohólico, un doctor no puede ser asesino, un doctor no puede ser mentiroso. Así mismo, un hijo de Dios no es necesario que un hijo de Dios sea humilde. No sea ni prepotente, ni orgulloso, ni altivo, ni egoísta, ni egocéntrico, sino humilde, como nuestro Señor Jesucristo fue humilde hasta el extremo de lavarle los pies a los apóstoles, incluyendo Judas Iscariote, aquel que lo había decepcionado. Amén. De humildad y mansedumbre, tenemos que tener un espíritu de servicio. No podemos ser prepotentes y querer estar mandando y querer ser siempre superior a los que están a nuestro alrededor y querer siempre estar dando órdenes. Porque mi Señor Jesús no vino aquí a mandar, sino a obedecer. No vino aquí a ejercer autoridad y poder y señorío, que pudo haberlo hecho, sino a ponerse al servicio del Padre para salvación nuestra y para la gloria del Padre. Amén.
El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a su vida rescate por mucho, dice la Escritura, dice mi Señor Jesucristo. Entonces, un hijo de Dios, para andar digno, para ser digno o para andar conforme al llamado que ha recibido, tiene que ser humilde, tener un espíritu de mansedumbre, estar siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a dar la milla extra, siempre dispuesto a rebajarse él para que el prójimo salga beneficiado. Un hijo de Dios tiene que ser así, tiene que tener esta característica, que es digna de la vocación con la que fue, por la que fue llamado, amén, con la que fue llamado, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Un hijo de Dios no puede ser, hermano, implacable al momento de juzgar, o no puede ser una bomba de tiempo. Es decir, no puede ser fácil para irarse, ¿verdad? Sino que tiene que ser como nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Los hijos de Dios tenemos que tener el don de la paciencia, el don de la paciencia bien ejercitado. Y no podemos prendernos, no podemos dejarnos airar, no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestra carne, porque a veces uno tiene días malos y bueno, y está sensible y le dice algo y uno da una mala contesta. Puede pasar, pero un hijo de Dios no debe, ese no debe ser nunca el estado natural de un hijo de Dios, sino que un hijo de Dios debe ser paciente, debe ser amoroso, no solamente con sus hermanos en la fe, sino con todo aquel que lo rodea, amén. No debe ser raro, no debe ser iracundo, no debe estar dispuesto a conflictos, a peleas, no debe ser contencioso. El Hijo de Dios no es así, ese no es el Hijo de Dios que se la pase molesto, que se la pase iracundo. La persona que se la pase molesta o iracunda, o que por todo se enoja, de forma de decirlo, no está siendo movido por el Espíritu de Dios, obviamente está siendo movido por su carne. Entonces ahí se está demostrando que no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que andar conforme al llamado de Dios. Un hijo de Dios tiene que tratar de imitar a Cristo, y mientras esté en esta tierra tiene que andar en santa y piadosa manera de vivir. Amén. Que el Hijo de Dios va a fallar, que como hijo de Dios podemos tener algún desliz o podemos equivocarnos. Sí, va a pasar, seguramente, pero siempre vamos a tener el sentir que va a predominar en la iglesia del Señor, en los hijos de Dios. Va a ser siempre en estar bien con nuestro prójimo y en hacerle bien a nuestro prójimo, mayormente o lo más que se pueda a la familia de Dios. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Ok, el Hijo de Dios siempre va a buscar, escuchen bien, el Hijo de Dios siempre va a buscar, cuando aquí dice solícito, es que el Hijo de Dios siempre va a tratar, mientras dependa de él, el Hijo de Dios siempre va a buscar
la unidad del Espíritu, es decir, en el vínculo de la paz. Es decir, siempre va a buscar el Hijo de Dios estar conectado con el Espíritu del Señor. Es decir, siempre va a buscar el Hijo de Dios, siempre va a buscar estar cónsono con el Espíritu Santo y estar cónsono con sus hermanos que lo vean. Miren, hermano, todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a mantener a todos pensando una misma cosa, en un mismo sentir, y nos va a mantener en paz, porque el Espíritu Santo, también un fruto del Espíritu Santo es la paz. Para que podamos tener paz con nuestros hermanos, paz para con Dios, paz para con los hombres. Entonces, obviamente, si estamos viviendo conforme a la vocación con la que fuimos llamados, vamos a tratar de estar siempre en unidad en el Espíritu Santo. Vamos a estar tratando siempre de estar en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, y vamos a estar tratando siempre de tener unidad con la Iglesia de Cristo, que tengamos un solo pensamiento, un solo sentir, que manejemos una sola doctrina, y eso en el vínculo de la paz. Recuerden que, como les acabo de mencionar, uno de los frutos del Espíritu es la paz de Dios. Entonces, eso es lo que, si el creyente está viviendo conforme a su llamado, ¿verdad? Conforme al llamado de los hijos de Dios, amén. Conforme a la verdad que cree, conforme al propósito de Dios, el Hijo de Dios siempre va a tratar de estar en unidad con los hermanos, en un mismo espíritu con los hermanos, y verdaderamente en comunión con Dios, para que esa buena comunión con Dios se refleje también en la comunión con los hermanos, y eso va a generar que se mantenga la paz, porque vamos a pensar, vamos a tener el mismo sentir y la misma mente, y vamos a pensar de la misma manera que los hermanos sobre las cosas de Dios, amén. Ok, entonces dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una esperanza de vuestra vocación. Fíjate que dice un cuerpo y un espíritu. La iglesia del Señor es un cuerpo, formamos el cuerpo de Cristo, somos uno en cuerpo, porque todos formamos el cuerpo de Cristo, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, pero también el Espíritu, porque estamos unidos por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu, el Espíritu Santo que tiene Pablo, que tiene Pablo, sí, o que tuvo Pablo moralmente, es el mismo Espíritu que tengo yo, y el mismo Espíritu que tengo yo, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que tal vez uno de mis hermanos que vaya a ver tiene. Entonces, somos uno en Cristo, ¿ven? Un cuerpo y un espíritu. Somos de Cristo y por ende tenemos el Espíritu del Hijo morando en nosotros, amén. Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Cristo vive, y así como Cristo vive, nosotros viviremos. ¿Cuál es nuestra vocación? Nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo. Nosotros somos embajadores de Dios. Nosotros somos parte de la gran familia de Dios. Esa es nuestra vocación. Nosotros somos ofrendas de Dios Altísimo, y en cierto sentido, ya que proclamamos o profetizamos la palabra de Dios. Ojo,
No quiero decir profeta como los del Antiguo Testamento, sino profeta en el sentido que anunciamos la palabra de Dios. Amén. ¿Y cuál es la esperanza de esta vocación que tenemos de Dios? Bueno, la vida eterna. Tenemos la misma esperanza que tengo yo como hijo de Dios, la tienes tú que me estás viendo, que Cristo vuelva y que nos dé cuerpo glorificado y que nos lleve a su reino. Esa es la misma esperanza que tengo yo, es la misma que tienes tú. O que al morir, en el tiempo que yo tenga determinado, que ya tiene determinado, solamente y está en su única y soberana voluntad, nos despierte con un cuerpo glorificado. Esa es la esperanza que todo hijo de Dios tenemos. Esa es la esperanza que nos da la vocación que tenemos de Dios. Esa es la esperanza. Ahora dice, una fe, un bautismo. Una fe, un bautismo. A ver, una fe. Hermanos, la fe que tenemos nosotros, todos los hijos de Dios tienen la misma fe. O sea, todos los hijos de Dios tenemos la fe que viene de Dios, la fe que es un don del Espíritu Santo también, al igual que la paz que es un don del Espíritu Santo también. Todos los hijos de Dios tenemos la misma fe, y es la fe que nos lleva a poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestro futuro en Cristo. Esa es la fe. La fe que viene de Dios es la que compartimos tú y yo y todos los santos en la bolita del mundo, por así decirlo. Igual que la paz, porque son dones, son frutos, son virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Y todos los creyentes, todos los hijos verdaderos de Dios tienen la fe puesta únicamente en Jesucristo para la salvación. Un bautismo, claro. Y todos fuimos bautizados, no tanto en el bautismo de agua, que obviamente es importante, no digo que no, porque es una ordenanza de mi Señor Jesucristo y hay que hacerlo. ¿Amén? Pero el bautismo más importante que tú y yo tenemos, si somos hijos de Dios, definitivamente vamos a recibir, o ya recibimos, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces tenemos una misma fe. Somos bautizados por el mismo Espíritu. Fíjense cómo estamos en unidad. Estamos en unidad, que tenemos una misma vocación. Estamos en la unidad, que tenemos en nuestra forma de comportarnos, con humildad, con mansedumbre. Estamos en humildad, en amor, estamos en unidad, en mantener el vínculo de paz por el Espíritu. En todas estas cosas el pueblo de Dios es uno. Amén. Amén. Ok, hermano, me comí un señor, antes de un bautismo, un señor. Antes de una fe va un Señor. Un Señor. Todos los cristianos verdaderos de la bolita del mundo tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Y nuestra fe, que es un don de Dios, está puesta únicamente en Él. Un bautismo, como le dije, fuimos bautizados, todos los hijos de Dios por el Espíritu Santo. Es más, dice la Escritura, que el que no tenga el Espíritu de Cristo está no es de Él. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Entonces, bueno, el Espíritu, todos los cristianos del mundo mundial, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Un Dios y Padre de todos. Todos tenemos el mismo Padre.
Dice el mismo Padre Celestial, mi Señor Jesús, digo a Juan, me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Hablándole a Juan, el apóstol amado, ya para irse a casa, ya para volver al Padre. Él se le aparece a Juan y le dice, me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En el cielo no hay mucho papá, no hay mucho abuelo, no hay mucho tío. En el cielo solamente hay un Padre que es Padre de todos, por el Espíritu de Dios como en nosotros. Y nosotros somos sus hijos. Amén. De todo, Dios es Padre de todos, pero ¿quiénes son todos? Todos los que hemos creído en Cristo, todos los que tenemos el Espíritu del Hijo, todos los que hemos sido adoptados por el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Entonces, todos tenemos el mismo Padre, ¿amén? Es el que está en los cielos de los cielos, sentado en su trono de gloria, ¿amén? El Padre de las luces, en el cual no se yo tinieblas ni sombra de variación, amén. Entonces, dice el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Es decir, nuestro Dios está sobre todos. Sobre todos quienes, sobre todo los que tienen al Hijo como su Señor. Él los guarda, los protege, los defiende. Él está mirando, por decirlo de alguna manera, a todos los que hemos creído en el Hijo para salvación. Porque todos los que hemos creído en el Hijo para salvación, tú y yo y todos en el mundo mundial que hemos creído en Cristo para salvación, entonces Dios está sobre todos nosotros para cuidarnos, para librarnos, para guardarnos, amén. Y por todos y en todos, y por todos, es decir, Él está preocupado por mí, Él se preocupa por mí, Él se preocupa por ti, Él me defiende a mí, Él te defiende a ti, Él está peleando tus batallas, Él está peleando mi batalla. Él está contigo en los tiempos de crisis, de angustia. Él está conmigo en los tiempos de crisis y angustia. Y en todos, obviamente, porque en todos los hijos de Dios mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, fíjense la unidad que hay en el pueblo de Dios. Tremenda unidad, ¿verdad? Si tenemos la misma vocación, si andamos conforme a la vocación con la que fuimos llamados, vamos a estar en unidad en todas estas cosas, en nuestro carácter, en nuestro trato con los otros, en tener comunión con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos, con el mismo Espíritu. Vamos a tener todas estas cosas, en todas estas cosas que yo he mencionado, vamos a ser uno solo. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, por lo cual dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, por lo cual dice, ok. O sea, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos principalmente la gracia que es para salvación. Esa la tenemos todos. Pero Dios a algunos le da, digamos, más dones, a otros le da menos, y en eso a uno le da, digamos, no quiero que se escuche así, pero
Por lo que el versículo me está diciendo, fíjense, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y cuál es el don de Cristo? Bueno, el don que Cristo, el principal don que da Cristo es la vida eterna. ¿Sí? Así que a todos los hijos de Dios se nos dio gracia primeramente para vida eterna. ¿Okay? Pero también por esa gracia no son ministrados los dones que podemos tener, y Dios le da a cada uno según su voluntad. Amén. Entonces eso es lo que podemos decir aquí. El don de Cristo, ¿cuál es? La vida eterna. Todos los creyentes del mundo mundial, y como me puedo decir mucho de esa palabra, tienen la gracia de Dios, que es para vida eterna. Digamos, llamémoslo la gracia especial de Dios, que es la que Él da para vida eterna. Es decir, porque hay una gracia común que Dios la tiene con todos. O sea, por ejemplo, la gracia de Dios, la común, hace que eso sea para lo bueno y para lo malo. Eso es gracia de Dios, porque Dios no le debe nada malo, sino un bañito en el infierno. O sea, el malo lo único que puede recibir de Dios es un bañito en el infierno. Pero como Dios es un Dios gracioso, es decir, lleno de gracia, Él hasta los malos les concede su gracia, aunque los malos no se enteren de ello. Pero esa gracia que le concediera a los malos, que le permite respirar un día más, que le permite poder caminar, moverse, esa gracia no es para salvación. En cambio, la gracia que viene de don de Cristo, conforme a la venida de don de Cristo, siempre va a ser para salvación. Amén. Y en esta gracia también, digamos que también se gestionan, por decirlo de alguna forma, los dones espirituales. Amén. Y la gracia especial de Dios, que da a través de Cristo, que esta es la que sí o sí te lleva a salvación. En esta gracia también Dios, a través de Cristo, obviamente gestiona los dones. Amén. Porque dice el versículo 8, dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo subió al Padre, ¿qué se llevó de nosotros? El pecado. Cristo, cuando fue al Padre, Él se llevó de nosotros nuestro pecado, lo que nos mantenía cautivos. Eso era lo que nos causaba la cautividad, el pecado. Y Él cargó con Él y murió, y luego subió al Padre. O sea, Él nos libró del pecado. Entonces Cristo nos libró. Cristo Jesús nos libró de aquello que nos llevaba, que nos tenía cautivos, que nos llevaba a la cautividad, de que nos libró Cristo del pecado. Amén. Entonces después dice: y dio dones a los hombres. ¿A cuáles hombres dio Cristo dones? A sus seguidores, a sus discípulos, a los que conforme a la gracia, a los que les fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Es decir, Dios les dio dones a sus hijos, a los que creían en el Hijo. Dios les dio dones. Dios llevó cautivo, o Cristo llevó cautivo lo que los ataba a ellos al pecado, y les dio dones, los equipó para que pudieran hacer la obra del ministerio. O sea, lo que yo les quiero decir aquí es que no es que Dios da dones a todo el mundo. Hay talentos que se pueden decir que
que si no da Dios innatamente, por ejemplo, alguien que desde muy pequeño tenga una linda voz, eso viene de Dios. Pero es un talento natural que no te sirve para nada, bueno, a menos que lo apliques para cantar alabanza, un ejemplo. O como aquel niño que es muy inteligente para las matemáticas. Esa sabiduría es un talento que Dios da. Pero cuando aquí dice, y dio dones a los hombres, son dones espirituales para que la iglesia se pueda edificar. Son los dones del Espíritu Santo. Son los dones que van a ayudar a que la iglesia sea correctamente edificada. Amén. A eso es donde se refiere. Entonces Cristo se llevó el pecado que nos mantenía cautivos y nos dio dones. Por medio de la gracia especial de Dios, o por medio de la gracia conforme a la medida de Cristo. Amén. Ahora vamos a leer, hermanos, del 9 al 16. Y eso que subió es que si no había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Venga, ahí está lo que yo le acabo de decir. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un valor perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera todo viento de doctrinas, por este tipo de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo, que en la cabeza esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bueno, y eso que si, comienza el versículo 9 diciendo, y eso que si, de que subió, que es, sino que también descendió primeramente a la parte más baja de la tierra. Aquí hay malas traducciones. Algunos piensan que descendió a los infiernos. A mí, pero no. Cuando dice que descendió a la parte más baja de la tierra, es que descendió al Seol, es decir, descendió a la tumba. Cristo antes de ascender al Padre, antes de volver con su Padre, donde Él siempre hasta ahora, Él murió y fue enterrado como cualquier hombre y estuvo 3 días en el vientre de la tierra. Amén. A eso se refiere con la parte más baja de la tierra. Él que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, el que murió fue también el que resucitó y subió a los cielos para llenarlo todo. Cristo, miren hermano, cuando Cristo subió a los cielos, hubo fiesta en los cielos porque Dios había vencido. Cuando Cristo subió a los cielos con el Padre, hubo fiesta en los cielos porque la voluntad del Padre se cumplió, porque Dios cumplió su palabra y no permitió que en su ungido hubiera corrupción. Y bueno, Dios glorificó al Hijo, resucitándolo de los muertos y dándole vida eterna, como el Hijo lo glorificó a Él cuando estaba aquí en la tierra. Dice la Escritura que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? ¿Y quién honró más a Dios Padre que Dios Hijo? Nadie, por lo cual, cuando Cristo subió a los cielos, fue un gran gozo para todos los
habitando del cielo, me imagino, para todos los ángeles de Dios, porque Dios había hecho su voluntad, porque Dios había cumplido su propósito de salvarnos a nosotros por medio de su Hijo, porque el plan de Dios se llevó a cabo a la perfección y nadie lo detuvo. Entonces cuando recordemos, hermano, que Cristo lleva todas las cosas a su plenitud. Alguien que tenga a Cristo en el corazón no puede estar vacío a sí mismo. Imagínense lo gozoso que estaban en el cielo cuando Cristo subió vencedor, cuando Cristo dejó la tumba vacía y volvió al Padre. Él subió a los cielos para llenarlo todo. Imagínense la gloria de Dios en su máximo esplendor cuando Cristo resucita y vuelve al Padre. Bueno, eso es algo que en realidad no podemos imaginar porque eso es algo muy extraordinario que supera nuestra mente finita, pero debió ser algo glorioso de ver. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Hijo da los ministerios. Cristo Jesús es el que da los ministerios. No es que porque yo tengo un canalcito en YouTube, perdón. Entonces yo mañana mismo voy con una iglesia, me escucharon cinco personas, yo voy por una iglesia y me autoproclamo apóstol, o bueno, pastor, porque yo no creo en los apóstoles de hoy en día, Carlos. No, los llamados vienen del Hijo, los dones vienen del Espíritu Santo, amén. Entonces no es que porque yo sé la palabra y porque me gusta predicarla y tal, yo mañana voy, me compro un terrenito y levanto una iglesia. Si mi llamado no es ser pastor, por mucho conocimiento que yo tenga, por muchas ganas que tal vez yo tenga, eso no va a servir para nada. Eso no va a prosperar, eso no va a fructificar, porque no es la voluntad de Dios. El pastorado no es el llamado de Dios para mí. Y por eso tal vez este pastorado no va a rendir ningún fruto. Amén. O no va a ser tan fructífero como yo pienso, porque puede ser que sí no vaya gente, qué sé yo, 10, 15 personas, 20, qué sé yo. Pero no va a ser tan fructífero como si yo estuviera ocupado en el ministerio que Dios me colocó. Amén. Entonces no es que yo mañana me amanezco y no, voy a ser pastor y me compro un terreno, una casa y levanto una iglesia. Así no funciona eso. El ministerio lo da el Hijo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstoles, aquí quiero dejarlo claro. Los apóstoles son los apóstoles de Cordero. ¿Por qué? Porque fueron ellos comisionados por el mismo Cristo a ese ministerio. Hermano, ningún hombre hoy en día puede cumplir los requisitos para ser un apóstol que están hechos en el libro de los Hechos, que es haber estado con Cristo mientras estaba en los días de su carne y haberlo visto resucitado. Esos son los requisitos que usó Pedro, o eso fueron las características que usó Pedro para escoger al sucesor de Judas, al reemplazo, mejor dicho, de Judas. Eso fueron.
El apóstol Pablo dice que él es el último de los apóstoles como un abortivo, porque él fue el último de los apóstoles en ver a Cristo resucitado. Y ya nadie más ha visto a Cristo resucitado. Entonces nadie más se puede autoproclamar apóstol. Y eso es lo que muchos falsos profetas y maestros hacen hoy en día, se autoproclaman apóstol. Y ese ministerio solamente llegó hasta los 2 apóstoles. Amén. Vamos a seguir, hermano. Profetas. Los profetas también son los del Antiguo Testamento. Dice la Escritura que los profetas llegaron hasta Juan. Hasta Juan el Bautista. Porque después de Juan el Bautista, ¿quién vino? Cristo, que fue el cumplimiento de todas las profecías. Hasta Juan el Bautista se estuvo predicando acerca de Cristo, y ya cuando Cristo aparece en escena, que Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hasta ahí llegaron los profetas. Hasta llegaron los profetas, porque Cristo vino a cumplir con la ley y los profetas. Entonces, Juan fue el último profeta, Juan el Bautista, digámoslo así, como del Antiguo Testamento, por así decirlo. ¿Qué quiero decir? Que ahora no hay nuevas profecías, ahora no hay nuevas revelaciones, o sea, no es que Dios me va a hablar a mí y me va a decir, Iván, en el año 2050 va a venir un super tsunami que va a acabar con el mundo, por ejemplo, poniendo este ejemplo súper exagerado. Eso no va a pasar, ya la profecía está completa, ya tenemos hasta el libro de Apocalipsis. Si queremos saber cómo va a terminar el fin de los tiempos, nos vamos al libro de Apocalipsis y ahí sabemos cómo va a terminar el fin de los tiempos. ¿En qué sentido ahora funciona el ministerio del profeta? Un profeta ahora es aquel que te predica la palabra de Dios, que te predica de la voluntad de Dios. Ese es el profeta. El profeta es el que te lee la Biblia y te la explica. Eso es un profeta en los tiempos de ahora. Amén. Vamos a seguir a otros evangelistas. Bueno, los evangelistas los conocemos. Son las personas que, por ejemplo, como los apóstoles, el apóstol Pablo, iban por las calles, por las ciudades, llevando la palabra. Los apóstoles también hacían trabajo de evangelistas y de profetas, porque ellos predicaban, proclamaban el anuncio que Dios les había dado o que Cristo les había dado, como Cristo se lo había dado, porque ese es el trabajo del profeta. El trabajo del profeta en el Antiguo Testamento no era inventar que Dios le había dicho algo. El trabajo del profeta era proclamar lo que Dios le había dicho sin quitarle ni un punto ni una tilde. O sea, así como se lo dijo Dios, así él lo tenía que proclamar. Ese era el trabajo del profeta, era un heraldo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, un evangelista, un pastor puede ser un profeta, porque el pastor te proclama el evangelio, te proclama lo que Dios quiere que conozca, que se conozca. Amén. Y un evangelista, bueno, es aquel que hace un trabajo más misionero, que va de ciudad en ciudad, de estado en estado, y predicando el evangelio. Amén.
También se carga prácticamente, si nos ponemos a ver, el pastor en la iglesia, el evangelista fuera de la iglesia, pero tiene el mismo trabajo al fin y al cabo, que es predicar el evangelio. Amén. A otros pastores y maestros. Pastores y maestros, claro. ¿Qué pasa con el pastor que lo diferencia del evangelista, por ejemplo? Que el pastor tiene que tener cuidado de la grey. El pastor, un buen pastor o un pastor de sana doctrina, tiene que apacentar la grey de Dios. Los evangelistas son como más... Ellos llegan a un lugar, enseñan la palabra de Dios, profetizan la palabra de Dios y se van. Ellos no permanecen en un lugar mucho tiempo, ni un tiempo indefinido, sino que Dios los va llevando a otros lugares. ¿Amén? En cambio, el pastor, que también tiene que ser maestro, ¿verdad? El pastor sí se asienta en un lugar, funda una iglesia, establece una iglesia con la ayuda de Dios Padre, amén, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y el pastor tiene que velar porque sus ovejas, que no son suyas, sino de Cristo, mejor dicho, estén siempre bien alimentadas de la palabra de Dios, maduren espiritualmente. El pastor tiene que velar por la salud de su rebaño, del rebaño del cual Dios lo puso a cargo. En eso se diferencia un poco del evangelista, que también predica la palabra de Dios, pero el evangelista no tiene este cuidado sobre la oveja, porque el evangelista es más como que de paso, pues llega, predica lo que va a predicar de parte de Dios, ¿tá? Y muchas veces se va. En cambio, un pastor, si se establece un punto específico, levanta una iglesia con la ayuda de Dios, y ese pastor tiene que velar porque las almas que llegan a esa iglesia traídas por la gracia de Dios sean bien alimentadas con la palabra de Dios, sean fortalecidas, sean nutridas, estén bien espiritualmente. El pastor tiene que estar pendiente de las ovejas que Dios le ha dado a cuidar. Amén. Y maestro, claro, un pastor tiene que ser maestro, es decir, un pastor tiene por obligación conocer bien la palabra de verdad, es decir, un pastor pastor tiene que conocer Biblia, un pastor tiene que conocer a Dios, un pastor tiene que darle a la oveja con que alimentarla. Así que un pastor también, o mejor dicho siempre, cumple con el rol de maestro. ¿Amén? Para que, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Cristo. Fíjense que los dones no son capricho de Dios, que los dones no son para exhibirme a mí o para verme a mí. Fíjense, ni los dones, que hablamos un poquito más arriba en el versículo 8, que es a Cristo, amén. Ni los ministerios, ni los dones que da el Espíritu Santo, ni los ministerios que da Cristo, son un capricho de Dios, o son para exhibirme a mí mismo, para decir, yo soy apóstol, yo tengo una super, hiper, mega, unción, no, para eso no es el don, ni el ministerio. El don, tanto el don como el ministerio tienen un fin muy específico, y ese fin es
el que leímos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito tanto de los dones como de los ministerios. Entonces, hay gente, hermano, que, bueno, que como se llama apóstol y profeta y querubín. Entonces, esta gente se queda intocable. O sea, miren, los ministerios, tanto los ministerios como los dones que da Dios, no es para exaltar al hombre, no es para que el hombre se sienta grande, no es para que el hombre sea poderoso, no es para que el hombre sea famoso, no. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para perfeccionar a los santos, para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es que Dios nos da dones. Vamos a poner un ejemplo. Que yo tuviera el don de la lengua, de hablar lenguas. Supongamos que yo tuviera ese don. Y yo estoy en una reunión y yo digo, bueno, no, yo voy a hablar en lengua bastante para que la gente vea que yo soy bastante espiritual. Para llamar la atención. Y comienzo. Para eso no es don. No, es que el Señor me incluyó a mí como apóstol. Y ahora yo tengo una superunción apostólica que yo solamente puedo impartir. Porque yo soy, bueno, muy espiritual. Para eso no es mi ministerio apostólico. Que dicho sea el caso, ya no está como en los tiempos de la iglesia primitiva. Entonces esa es la cuestión, que muchos hombres utilizan los dones o ministerios dados por Dios para exaltarse y exhibirse ellos mismos, como lo que no son. Amén. Bueno, pero a ellos lo jugará Dios. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, hasta que toda la iglesia en unidad, en conjunto. Porque, ¿qué pasa? Que Dios no solamente hizo a uno pastor. Hay muchos pastores de sana doctrina que fueron llamados por Dios a ese ministerio. ¿Amén? Entonces, es una unidad también. Hasta que todos en unidad, que dice aquí, vamos a ver, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos alcancemos la misma fe, o sea, la unidad plena en cuanto a la fe que es en Jesucristo. Y alcancemos el mismo conocimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hasta que la iglesia crezca y madure hasta este punto de tener la misma fe de Cristo, ¿verdad? Que él tenía por el Padre. Así nosotros, que nosotros los hijos de Dios tengamos esa misma fe que tenía Cristo por el Padre, que tengamos el mismo conocimiento que el Hijo sobre el Hijo, que el Hijo tiene sobre el Padre. Para que me entiendan. Hasta que alcancemos ese nivel espiritual, es necesario que siga habiendo pastores, profetas, pero ya les expliqué, es necesario, hasta que alcancemos esa estatura que tenía Cristo en cuanto a la fe para con su Dios. O sea, nosotros tenemos que tener, imagínate eso, nosotros tenemos que tener la misma fe por Cristo, por Jesucristo, que Cristo tenía por el Padre, imagínense. Y nosotros tenemos que tener el mismo conocimiento que tenía el Hijo hacia el Padre. Nosotros lo tenemos que tener sobre el Hijo. Entonces, hasta que la iglesia en unidad
no alcance esa meta, los dones y los ministerios, los dones dados por el Espíritu Santo y los ministerios dados por el Hijo van a ser y seguirán siendo necesarios. Amén. Y eso solamente va a cesar cuando le veamos cara a cara. Cuando estemos con Cristo en gloria. Allá es que va a cesar eso. Cuando estemos cara a cara con Dios y veamos y le conozcamos como Él nos conoce. Ahí, cuando lo veamos face to face, como quien dice, por decirlo de alguna manera, ya ahí las lenguas van a cesar, ya ahí los dones no van a estar, ya ahí no van a hacer parte del ministerio de ningún tipo, porque ahí vamos a tener el mismo conocimiento del Hijo, sobre el Padre y sobre el Hijo también, y ya no va a ser necesario los dones y los ministerios, porque ya la iglesia va a estar glorificada y perfectamente perfeccionada. Amén. Dice el fin, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el tratadismo de hombres amados de la doctrina, para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Claro, al momento que nosotros como iglesia alcancemos esa madurez que tiene Cristo, obviamente nadie no va a poder engañar. Ningún falso maestro, ningún falso profeta, ningún falso apóstol va a poder engañar a un hijo de Dios, escuchen bien, que tenga el mismo conocimiento que Jesús. Eso sería imposible. Si yo tuviera el mismo conocimiento imagínense que yo tuviera el mismo conocimiento de Jesús, así como Cristo lo tiene de Dios Padre. Imagínense que yo tuviera tal conocimiento en mi mente. Sería imposible que a mí me engañara un falso profeta. Sería imposible que a mí me engañara un falso maestro. O sea que alcanzar esa unidad como iglesia, que nomás que se va a alcanzar a su plenitud cuando estemos en gloria, pero ir madurando en esa unidad, en ese conocimiento del Hijo de Dios, va a ayudar a la iglesia a no ser engañada y a evitar y a detectar con facilidad a los lobos rapaces, a los lobos disfrazados, güey. Amén. Porque dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quieran de todo viento de doctrina, por el tratamiento de hombres que engañan para engañar a que emplean con astucia la intimidación. Claro, dice que no somos niños. ¿Por qué? Porque al niño le ofrece un caramelo y se lo lleva. Entonces, si la iglesia tuviera en unidad el mismo conocimiento que tiene el Hijo del Padre, lo tuviéramos todos en unidad sobre el Hijo, a mí no me movería nadie de la verdad. Yo estaría siempre firme y sedimentado en la verdad, y sería imposible que ningún falso maestro, que ningún hombre perverso engañadores que utilizan las artimañas del error con astucia, jamás podía engañar a una iglesia llena de conocimiento del Hijo de Dios hasta ese punto, hasta el punto de conocer al Hijo como el Hijo conoce al Padre.
Si la iglesia creciera y madurara espiritualmente, hasta ese punto ningún falso profeta entraría a la iglesia. Y si entra, no va a lograr ni alcanzar nada, porque los hijos de Dios a ese nivel de conocimiento, de sabiduría y de espiritual, sería imposible que fuera engañado. No importa la artimaña o la astucia que estos tuvieran, no importa que si es el mismo diablo que se disfraza de ángel de luz, y es que el mismo Satanás estuviera allí, igual, si una persona o la iglesia de Cristo estuviera o llegara a la plenitud de conocimiento del Hijo de Dios, llegara a esta estatura espiritual, sería imposible que fuera engañada por ninguna persona, por ningún ser humano, ni por ningún demonio, porque tendríamos el mismo conocimiento del Hijo de Dios y sería imposible que nos engañara. Ahora, este crecimiento, dice aquí la Escritura, que este va a ser un crecimiento que la iglesia tiene que adquirir colectivamente, o sea, en unidad. En unidad. Dios quiere que la iglesia crezca en unidad y que alcance esa meta en unidad. ¿Amén? Sino que siguiendo la verdad en amor, que creamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, el fin es que no seamos engañados, sino que sigamos creciendo y sigamos creciendo en el amor. Que sigamos creciendo. El fin es que no seamos engañados, sino que sigamos en la verdad y que creamos en Cristo, que es aquel que tiene, que es la cabeza. Amén. El fin es que no seamos engañados y que sigamos creciendo día tras día en Cristo Jesús. Amén. Este es el fin de la unidad del creyente. Ser uno para ir creciendo como uno hasta alcanzar el estatus de Cristo. Imagínense. Y dicho sea de paso, lo vuelvo a repetir, eso se va a alcanzar a su plenitud solamente a lo que estemos en gloria. Aquí vamos a alcanzar cierto nivel y la iglesia de Cristo va a estar en unidad y va a tener el mismo sentir y los dones van a obrar y la iglesia se va a perfeccionar, pero bueno, no sé si es de mi parte poca fe, pero no creo que alcancemos hasta la estatura de Cristo, de este lado de la eternidad. Yo creo que esa perfección va a culminar y va a ser plena a su plenitud, pues, cuando ya estemos cara a cara con Dios y ya por fin seamos completamente libres de este cuerpo pecaminoso y ya no tengamos más lucha contra el pecado y demos gloria para siempre con el Señor. Amén. De que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, recordemos que la iglesia de Cristo, Pablo la ilustró utilizando el cuerpo humano. Pablo dice que así como el cuerpo humano es uno, pero tiene muchos miembros, así la iglesia es una. Es un solo cuerpo en Cristo, pero somos muchos miembros y miembros los unos de los otros. Entonces, para que la iglesia funcione como uno de los suyos, finamente, como tiene que ser, y cumpla con el propósito que Dios le dio cumplir aquí en la tierra, que es ser luz del mundo, sal de la tierra y baluarte de la verdad, nos necesitamos mutuamente y necesitamos los unos a los otros.
necesitamos ejercitar los dones que Dios nos dio a los unos y a unos y a otros, y también los ministerios. Necesitamos poner en operación lo que Dios nos ha dado en unidad, para que la iglesia, por medio de Cristo, que es la cabeza, y todos nosotros bien unidos a Él, nos ayudemos mutuamente según el don o el ministerio que Dios nos dio, para así poder ayudar a que la iglesia crezca y se edifique y se fortalezca correctamente. Dice aquí, para ir edificándose en amor. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, porque cada miembro tiene su actividad propia. Yo no puedo hacer lo que hace un pastor, pero tal vez el pastor no puede hacer lo que hago yo. Y yo no puedo hacer lo que hace un evangelista, pero tal vez el evangelista no puede hacer lo que hago yo. Entonces cada uno tenemos que ir trabajando con nuestros propios dones que Dios nos ha dado y el propio ministerio que Dios, por su gracia, nos ha encomendado, para que cada miembro vaya en crecimiento y para que la iglesia, ocupándose en cada uno de sus dones y sus ministerios, vaya creciendo en unidad y se vaya edificando en amor. Amén. Todo esto obviamente conectados en Cristo. O sea, todo esto es estando en Cristo, que es la cabeza, que es el que lleva todas las cosas a su plenitud. ¿Ok? Si somos la iglesia de Cristo, tenemos que estar conectados a Cristo, el cual es su cabeza. ¿Sí? Entonces, mientras estemos conectados a Cristo, que es su cabeza, y nos ocupemos en los ministerios y los dones que nos ha dado por gracia, entonces vamos a conseguir unirnos bien los unos con los otros, porque vamos a estar en un mismo sentir, porque el Espíritu Santo nos va a dar ese mismo sentir, y vamos a poder edificarnos mutuamente y así a ayudar al crecimiento, al buen crecimiento de la iglesia. Amén. Entonces, bueno, hermanos y amigos, Dios me los bendiga mucho, Yahvé me los bendiga y me los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes, Yahvé de los ejércitos alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Feliz tarde, noche, hermanos. Que el Señor me lo bendiga siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.